Jujutsu, técnica de la flexibilidad, principio general aplicado al combate, en un sistema de combate cuerpo a cuerpo desarrollado durante la Edad Media japonesa y que integraba tanto el combate con las manos vacías como el combate cuerpo a cuerpo. Se trata de no usar la fuerza bruta, sino de aprovechar al máximo la fuerza del oponente, de armonizar la técnica necesaria para la victoria con la situación. Flexibilidad tanto en la mente como en la forma. Y más bla bla bla. ¿Realmente sabemos qué es el Jujutsu? ¿Cómo se originó? Si es lo mismo lo que se ve hoy día que lo que se entrenaba siglos atrás. En el siguiente informe te invito a descubrirlo. Los primeros estilos, por elementales que fueran en aquella época, datan de mucho antes de las fuentes escritas que se encuentran en el antiguo Japón, ya sea crónicas de guerra o archivos dejados por los fundadores. Generalmente encontramos tres versiones para explicar el origen del Jujutsu: que nació de elementos estrictamente indígenas, que se basa en técnicas importadas de China, o que es una combinación de las dos primeras versiones. Ya en el año 24 a.C., el emperador Suinin ordenó una pelea entre Nomi no Sukune y Taima no Kueya. El primero obtuvo la victoria, rompiéndole las costillas al segundo con patadas. Este sería el origen de la lucha sumo, o uno de sus primeros rastros históricos. Ya sea a través de los japoneses que viajaban a China, o de los chinos comerciantes que llegaron a la isla, la contribución del Reino Medio fue fundamental. Sin embargo, es imposible establecer un linaje exacto. Es probable que la primera ósmosis seria tuviera lugar en el siglo XII, gracias a la transición del budismo zen de China a Japón. Sin duda, ciertos eruditos y monjes chinos también aportaron elementos del Shaolin Tsukenpo, desarrollado en el monasterio Shaolin, entrenamiento marcial que generalmente iba de la mano con sus inquietudes doctrinarias o metafísicas. Fue también en el siglo XII, según una antigua obra, el Gukanso, que Minamoto no Yoritomo, fundador del gobierno de Kamakura, practicaba con destreza el Tegiki o Tedori, que significa manos hábiles. Durante el período Kamakura, se desarrollaron numerosas escuelas de combate con y sin armas, que formaban parte del camino del arco y el caballo, tal como se definía para el uso de guerreros profesionales en esos tiempos particularmente convulsos. Las técnicas se perfeccionaban constantemente en el campo de batalla. Sin embargo, dado que el arma era la primera garantía para la supervivencia del samurái, este solo recurría a técnicas con las manos desnudas cuando no tenía otra opción, o cuando, por razones tácticas, solo buscaban desarmar a su oponente para someterlo, o perforar la armadura con una daga corta. De ahí el Yoroi Komiuchi, lucha entre guerreros con armadura. Por lo tanto, es imposible hablar de un Jujutsu practicado sistemáticamente con las manos desnudas. Estas escuelas de combate, muy empíricas, aparecieron bajo muchos nombres: Chogusoku, Chikarakurabe, Kenpo, Yabara, Bajutsu, Kumiuchi, Aikijutsu, Taijutsu y Hakuda. Pero dejémoslo en claro, por ese tiempo, el término Jujutsu se usaba estrictamente como denominación genérica del combate sin armas, no a un arte marcial específico como en la actualidad. Fue durante el periodo Edo que se formaron los estilos originales en su gama de técnicas de agarres, proyecciones, estrangulaciones, dislocaciones, golpes contundentes y combinaciones entre mano vacía y armada. El origen del Jujutsu en sí, una construcción inteligente y ya no un método empírico, se sitúa entre 1600 y 1650. Si bien muchos historiadores ven el verdadero nacimiento del Jujutsu a partir de 1532 por Takenouchi Iyamori, creador del Takenouchi Ryu, el tronco común se sitúa en los albores de la era Tokugawa. A partir de ahí, cientos de estilos buscarán individualizarse durante los 2 siglos siguientes. En esta elaboración final de los estilos de Jujutsu, la influencia china es innegable. De hecho,
encontramos dos aspectos muy claros de las técnicas de boxeo chinas a mediados del siglo XVII y principios del XVIII. El primero se debe al chino Chen Yuanping, quien trajo su conocimiento a Japón por 1659 y le enseñó a 3 ronin en el templo Kokushioji en Yedo. Posteriormente, estos 3 discípulos formaron su propia escuela de Jujutsu. Fukuno Ryu de Fukuno Masakatsu, Miura Ryu de Miura Yoshimatsu, e Isogai Ryu de Isogai Yisosaimon. Los 3 sintetizaron el Kenpo chino traído por Chen Yuanping y el conocimiento que ya tenían en Shorei Komiuchi. Son considerados los patriarcas del Jujutsu por muchos estilos que afirman derivar de ellos. La segunda figura importante de este periodo fue Akiyama Shirobei, médico de Nagasaki, de quien se dice que estudió 3 métodos de Kenpo chino y 28 técnicas Kuatsu. De vuelta en casa, se sintió decepcionado por la superficialidad de sus discípulos y se retiró a un templo para una larga meditación. Tras 100 días de contemplación interior, experimentó una repentina iluminación al ver una rama de sauce doblarse bajo la nieve antes de relajarse liberada. Esta defensa natural y flexible del frágil árbol lo impresionó mucho. Es así que en 1732 llamó su propio método Jujutsu Yosin-Ryu, escuela del corazón de sauce. Esto dio origen 150 años después al Judo de Jigoro Kano. Existían cientos de estilos hacia el final del periodo Tokugawa, mediados del siglo XIX. Es oportuno añadir a esta lista numerosas escuelas de Bujutsu, en particular Kenjutsu y Aijutsu, que incorporaron procedimientos de combate cuerpo a cuerpo una vez que, por una razón u otra, el luchador tenía que seguir luchando solo con sus manos desnudas, como el famoso Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. De hecho, la gran diáspora de técnicas se esconde bajo una multitud de escuelas que llevan el nombre de clanes, centros de entrenamiento, de maestros de armas que establecieron las bases en tal o cual estilo. Una nueva escuela puede entonces establecerse simplemente porque su iniciador, auténtico maestro o ronin, juzga apropiado introducir algunas modificaciones muy ligeras en técnicas aprendidas en otro lugar, con razón o sin ella. Además, los enfrentamientos violentos en el campo de batalla conducían a intercambios de técnicas, de los cuales el vencedor buscaba sacar provecho para perfeccionar su propio método. Es necesario mencionar casos de espionaje entre maestros de escuelas rivales, siempre dispuestos a atribuirse un nuevo descubrimiento técnico, lo que explica en particular el secretismo con el que generalmente se rodeaba la instrucción. Es cierto también que el aislamiento geográfico, la falta de contactos debido a la distancia o la autosuficiencia causada por las guerras incesantes fueron a menudo la causa de la investigación paralela y el desarrollo de técnicas gemelas, aunque fueran completamente ajenas entre sí, pues cada fundador de una escuela está convencido de su originalidad. La llegada de la era Meiji en 1868, con las nuevas decisiones sociales tomadas por el joven emperador Mutsuhito, fueron un verdadero revés para las artes marciales tradicionales, testigos de un Japón medieval que se buscaba erradicar por todos los medios. La supresión de los clanes feudales, la apertura a países extranjeros, la prohibición del uso de 2 espadas, signo distintivo y privilegio del samurái, eran señales que condenaban una época y una jerarquía social ya obsoletas. Los tiempos eran difíciles para las artes marciales y los maestros que las enseñaban. Durante unos 20 años hubo un desinterés casi generalizado por la ética del budo. Muchos dojos fueron abandonados,
sobre todo por jóvenes ávidos de deportes modernos occidentales, y tuvieron que cerrar. Había entonces más interés por el boxeo inglés que por el karate o el jiu-jitsu, y cuando Kano abrió su primer dojo de judo en 1882, tuvo que esperar meses antes de llegar a ver a sus primeros alumnos. Pero el interés por lo antiguo regresó a finales del siglo XIX. El desarrollo del Kodokan de Kano y los desafíos que enfrentaba, impulsados por las diversas escuelas de Jiu-Jitsu celosas del aura del judo, sacaron al antiguo arte marcial del olvido. En 1895 se creó en Kioto la asociación Butokukai, encargada oficialmente de inventariar y clasificar los diversos estilos y escuelas de artes marciales dentro de un marco legal, contando con toda la financiación gubernamental necesaria para la tarea. Las artes del Bujutsu y el Budo fueron salvados. El Jujutsu también renació a través de sus numerosos Ryu, Judo, Aikido, luego Karate, cuyas técnicas se derivan directamente de este fantástico crisol técnico en el que se había convertido el Jujutsu a lo largo de los siglos. Con excepción del Karate, su mayor parte vendría de China, vía Okinawa-te. En Japón, el Jujutsu incluso tuvo 2 reconocimientos oficiales gratificantes en 1947. En las unidades policiales se creó el Taijutsu, que se convirtió en el Jujutsu oficial de la policía. En 1952 apareció el Toju Kakuto, que se convirtió en el Jujutsu oficial del ejército. Hoy en día, a través de las innumerables ramificaciones y adaptaciones del Jujutsu japonés en todo el mundo, podemos distinguir 3 grupos principales. Jujutsu antiguo, con raíces en la era Tokugawa, incluso en épocas anteriores, por ejemplo Takenouchi Ryu, Yoshin Ryu, Muso Shikiden Ryu. Puros y duros, ferozmente tradicionales. Contrarios a cualquier enfoque deportivo, experimentan problemas de audiencia y por lo tanto de supervivencia. Jujutsu moderno, que se remonta a la era Meiji, por ejemplo Goshinjutsu, Hakoryu. El Jujutsu, que surgió fuera de Japón a partir de 1950. Son legión y aún se crean nuevos síntesis eternamente cambiantes del judo, aikido y karate. Suelen más verse en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y no olvidemos el Jujutsu brasileño. Una federación internacional de Jujutsu organizó su primera Copa del Mundo en 1990 y su primer campeonato mundial celebrado en París en 1996 bajo los auspicios de la Federación Francesa de Judo. Estos estilos, muy publicitados por su espectacularidad, no siempre realistas, se adaptan en gran medida a las necesidades deportivas y recreativas de nuestro tiempo y experimentan un desarrollo constante en sus practicantes. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.